Hola familia, qué gusto que estás conectado. Qué bueno que estás aquí para conocer más de la palabra del Señor. Y como ya había adelantado la semana pasada, íbamos a ver aquellos elementos o todo lo que nos iba a permitir, con la ayuda de Dios, cambiar nuestra mente. Hacer una transformación de nuestra mente para que podamos adorar a Dios correctamente. Y a esto le he llamado un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar. Lo que habíamos hecho rutinariamente, lo que hasta ahora habíamos hecho y creíamos correcto, Dios tiene que cambiarlo, Dios tiene que moldearlo, darle un giro completo. Por lo que quiero que podamos ver ahora cómo otro personaje nos enseña sobre este cambio de mente, a través de su experiencia de vida, a través de las circunstancias que tuvo que pasar y a través de las pruebas que tuvo que superar. Para eso quiero que nuevamente me acompañes al libro de Hebreos en el capítulo 11 y vamos a ver ahora la historia de Abraham. Tú ya conoces sobre Abraham, probablemente la historia ya la has leído o escuchado, pero vamos a ver algunos detalles sumamente interesantes de este personaje bíblico, a quien consideramos como el padre de la fe, que nos va a permitir poder descubrir estos elementos que harán cambiar nuestra mente. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 11 y vamos a leer dos pasajes, uno desde el 8 al 10 y el segundo desde el 13 al 18. Así que dice de esta manera la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, hubiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué hermoso pasaje, me encanta. Y me encanta puntualmente porque nos habla de el padre de la fe, de este hombre que fue destacado por sobre todos los demás, por creer a Dios. Y dice la Escritura que lo que él hizo, esto de creerle a Dios, le fue contado por justicia, es decir, fue justificado, fue aprobado, fue recibido por Dios por el hecho de creerle a Dios, no por lo que hizo. Pero este hecho de creerle a Dios tiene que ver con un cambio en su mente. Y quise destacar algunos elementos que tú ya escuchaste de esta lectura, probablemente leíste conmigo, pero que son sumamente interesantes de cómo Abraham procedió en su vivir. Mira, primero, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham era un hombre rico en su momento, en su tierra, en el lugar donde él vivía. Él vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y la tradición popular nos cuenta esta historia de los antepasados, de los padres, de los primeros hombres, que Abraham vivía en un lugar y en una condición no menos importante. Él tenía total comodidad, él tenía un estatus social, un estatus económico que le permitía vivir con flexibilidad, con libertad, sin ninguna necesidad. Y viene Dios, un Dios que no era plenamente conocido para él, sino que tuvo que aprender a conocerlo en el proceso. Y viene Dios y le dice: déjalo todo. Deja la comodidad, deja tu estatus, deja tus riquezas, deja todo lo seguro
y anda y ve hacia lo que no es seguro, hacia lo que no es confortable del todo, hacia lo que no te da tranquilidad del todo, pero que tiene una promesa de bendición para ti y para formar de ti una gran nación. Dice este primer pasaje que él obedece y va hacia lo desconocido, pero me llama la atención esta segunda descripción que está en el primer versículo, en el verso 8, y dice, salió sin saber dónde iba. Era un lugar que no había visitado, era un lugar lejano para él. Estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros de distancia de donde él vivía y hacia donde tuvo que ir para tomar posesión de una tierra que nadie le aseguraba que se la iban a entregar. Entonces estamos hablando de un Dios desconocido para él, de una promesa que le era ajena y de una condición totalmente adversa a lo que él ya estaba viviendo. Y Abraham adoptó esto, lo abrazó y caminó confiando en Dios en esto. ¿No te habla esto ya de un cambio de mente? ¿De que algo pasó en su mente? Estamos hablando en torno a la adoración. Ahora tú me puedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto con adoración? Recuerdo y quiero recordarte de lo que hemos ya aprendido, de lo que el sábado pasado mencionaba y de lo que ya en los estudios bíblicos hemos comentado. Adoración es obediencia y fe. Y estas dos se ven manifestadas completamente en cómo actuó y vivió Abraham. Abraham creía en Dios, pero porque creía en Dios, obedecía. Por eso el autor de Hebreos nos dice, por la fe, por esta fe obedeció, por esta fe hizo esto, por esta fe se condujo de esta forma, por esta fe decidió hacer esto. Y vamos a ver estos detalles. Así que mi pregunta para ti es, ¿puedes notar la forma de adorar de Abraham? Y quiero hablarte de 5 elementos que cambiaron la mente de Abraham y que lo llevaron a adorar a Dios en su diario vivir. La primera, Abraham tuvo que tomar una decisión. Tuvo que salir de su zona de confort. Y eso es lo primero. Para que haya un cambio de mente, tenemos que salir de nuestro status quo, salir de nuestra zona de confort, salir de lo cómodo y movernos al incómodo. Movernos hacia donde no queremos movernos porque le tenemos miedo a lo que viene más adelante. A veces tememos de hacia dónde Dios nos pueda llevar y le decimos, Señor, aquí estoy seguro. Déjame en este lugar. Hasta aquí yo puedo llegar. Pero Dios nos quiere decir, esto no es nada. No has visto aún nada. Quiero llevarte más allá. Y hay decisiones que nos asustan. Hay decisiones que nos complican. Hay decisiones incluso que van a generar cierto grado de conflicto con los que están a nuestro alrededor. Pero Dios nos quiere llevar más allá. Dios nos quiere llevar a un paso más allá. Y eso implica que tomemos una decisión. Seguir a Cristo implica decisiones, mi amado hermano. Seguir a Cristo implica decidir por el Señor primero. Abraham era un hombre noble, era un hombre rico, era un hombre que tenía todo, que estaba viviendo en la seguridad, materialmente no necesitaba nada, no había ningún ofrecimiento social o económico que lo pudiera movilizar, salvo que el Dios de todos los dioses, el que está por sobre todo, le pide que abandone todo por algo mejor. No es por algo igual, era por algo mejor, por una promesa que para él era inalcanzable. Una promesa que incluye lo que él no tenía. Herederos, una descendencia y ser formado como una gran nación. Dios no le ofrece lo mismo. Dios siempre ofrece más. Dios siempre ofrece mejor. Dios siempre ofrece lo mejor. Y esto me hace recordar un pasaje de la Escritura que tú has leído en otras ocasiones, que la hemos usado como referencia en otras ocasiones. Y si haces memoria, allá en el capítulo 4 del libro de Mateo, el Señor Jesús, mientras caminaba por Galilea, hace este mismo llamado a otros hombres que luego son llamados sus discípulos. Vemos como aquí el apóstol Pedro, que en ese momento era Simón, su hermano Andrés, también tanto Jacobo como Juan reciben este llamado del Señor. Pero lo particular de todo esto es que ellos responden con un lo siguieron dejándolo todo. Y dejándolo todo, lo siguieron. Con esta respuesta, ellos siguieron a Cristo, dejándolo todo. Y decidir por Cristo también implica dejarlo todo.
No es en la forma material que nosotros creemos. No significa dejar mi casa, dejar mi matrimonio, dejar mi economía. No, significa abandonar aquello a lo cual amo por ofrecerle ese amor al Señor. Abandonar mi amor, mi dependencia de aquellas cosas que me mantienen seguro para vivir seguro en Cristo. Y obviamente usar todo aquello que hasta ahora tengo para el Señor. Eso significa hoy día dejarlo todo. Probablemente hayan llamados más radicales, como los llamados misioneros, donde muchas personas se han preparado y dejan sus profesiones, dejan a sus padres y se embarcan a proyectos a kilómetros de distancia, a culturas de distancia, y donde deben predicar el Evangelio en una forma y en un contexto muy distinto. Y esos son llamados mucho más radicales, y lo menciono porque Dios también hace esos llamados. Pero no creas que ser o dar respuesta al llamado de Dios significa vivir en harapos, vivir en la calle, vivir en extrema pobreza. Significa entregar tu corazón. Y no es distinto al mandamiento más importante de todos: amar a Dios con todo el corazón. Abandona todo aquello que amas por amar a Dios primero. Abandona todo aquello que trae felicidad por recibir el gozo de Dios primero. Eso significa dejarlo todo. Y eso es lo que Dios quiere que tú también puedas recibir en tu vida. Pero me gusta esto también. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces la pregunta es, si tomas una decisión, ¿dónde pones tus ojos? ¿Sobre qué pones tu mirada? ¿Tu mirada está sobre lo seguro, sobre aquello que ya tienes, sobre aquello que te da confort, o sobre las promesas de Dios, sobre los proyectos de Dios para tu vida? Siempre Dios es mejor. Y si ponemos las cosas, si ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, créeme que habrá una bendición especial para ti. Segundo cambio de paradigma, segundo cambio de pensamiento. Abraham tuvo que dar pasos sin conocer lo que vendría. ¡Wow! Esto sí que es fe. Esto sí que es un modelo de fe. ¿Sabes qué? Es más fácil que podamos ir en dirección cuando sabemos el destino. Es más fácil tomar decisiones sabiendo lo que vendrá en función de lo que decidimos. Pero no es nada fácil caminar dando pasos casi en el aire sin saber hacia dónde somos guiados y solamente confiando en Dios. Eso es complicadísimo. Es muy difícil confiar de esta manera. Y así Dios probó la fe de Abraham, confiando casi en lo ciego, confiando sin poder dónde iba. Quiero volver a leer este pasaje, me encanta. En el verso 8 empieza diciendo: obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mira esto, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber su destino. Anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál es esa tierra, Señor? ¿Pero a dónde? ¿Qué camino tomo? Anda, ve, yo te guío. ¿Qué nivel de fe? ¿Qué nivel de dependencia de Dios? Me encanta. Adorar implica depender absolutamente de Dios. Y depender implica también confiar en que Dios obrará para mi bien, aun cuando no lo veamos. Me encanta como Romanos 8:28 nos dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que adoran a Dios con sus corazones, aquellos que dependen de Dios, todas, no algunas, hermano, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si amas a Dios, si confías en Dios, no tengas miedo hacia dónde Dios te va a llevar, porque Dios te va a llevar siempre al mejor lugar donde puedas estar. Pero eso es creer confiadamente, eso es creer absolutamente en Dios. Este cambio de mente, este cambio de pensamiento implica que comiences a creer en Dios de la manera que hasta ahora no habías creído. Adorar a Dios implica esto: creer a Dios, creer en sus palabras, creer que Él es fiel y verdadero, que Él no miente, que Él siempre cumple lo que promete. Tercer elemento que va a hacer cambiar nuestra mente. Abraham
tuvo que ver de cerca la promesa, aún sin alcanzarla completamente. ¿Sabes cómo se llama esto? Convicción. Abraham tuvo convicción. La adoración de Abraham tenía convicción. Él creía, él mantenía firme su confianza. Y esto es importante. La confianza de Abraham no estaba en la promesa, estaba en quien había prometido esta promesa. No estaba en que había una señal de que se cumpliría. Él creía en quien había dado esa señal. Él creía en el Señor, en quien le había dado esta promesa. Él creía en la voz de Dios. Él creía en el Señor. ¿Y por qué esto es importante? Porque Hebreos 10, 22 y 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No está diciendo con un poquito de fe, no está diciendo con lo que crees hasta ahora, dice con certidumbre, con seguridad de fe. Acércate con corazón sincero, acércate con plenitud, con certidumbre de fe, purificando tu corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y mira la instrucción: mantente firme, mantengámonos firme, sin fluctuar, sin titubear, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No está basada en la promesa, está basado en quien promete. Él es el fiel. Y porque Él es fiel, va a cumplir su promesa. Eso es. Así es nuestro Dios. Y cuando creemos en Él así de firmemente, le estamos adorando. Si empezamos a cambiar esa manera de creer en Dios, Él va a obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Pero también me gusta este pasaje, que habla puntualmente del mismo Abraham. Hebreos 6, versos 11 al 18. Y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aquí nuevamente nos habla de seguridad, a fin de que no os hagáis perezosos, no se hagan flojos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El Señor se usó a sí mismo como promesa. Dijo: como no puedo jurar por alguien más grande que yo, juro por mí mismo. Yo soy la validez de esta promesa. Yo soy el reflejo de que cumplo. Y mira qué interesante continúa. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Él no cambia, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Wow! Este Dios que promete, este Dios que promete por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Él, dice: yo cumplo mis promesas. Y para Abraham eso bastaba. Bastaba con que Dios le dijera: yo cumplo mis promesas, porque creyó en el que prometió. ¿Puedes tú decir: yo creo en el Señor firmemente? Aun cuando vengan estos vientos, aun cuando no alcancemos todavía lo que nos prometió. ¿Cuánto dura nuestra fe? ¿Nuestra fe tiene fecha de caducidad? Así como los envases de alimentos dice elaborado en tanta fecha y luego dice esto vence, tiene fecha de vencimiento. ¿Tu fe tiene fecha de vencimiento? Cuando las cosas no parecen salir como tú esperabas o como creías que iban a suceder, ¿tu fe empieza a menguar? ¿Tu fe empieza a decaer? ¿Tu fe se mueve según las circunstancias? Abraham creyó en todo momento, no importaba las circunstancias, no importaba que parecía que la promesa se alejaba en vez de acercarse. Quiero darte un dato no menor. Más o menos como a los 75 años fue llamado Abraham.
a obedecer al Señor, a salir de su comodidad. Cerca de los 100 Abraham tiene a su hijo. Estamos hablando de entre 24 a 25 años esperando una de las tantas promesas. De ti haré una gran nación. Y eso solo partía con un hijo. Él no pudo ver esta gran nación. Él no pudo ver cómo este se transformaba en estos y luego en miles y luego en millares. Él solo vio el cumplimiento de la promesa en uno que luego vamos a ver que también fue probado en eso. Pero vio solo eso y tuvo que esperar para ello 24 o 25 años. Así que vuelvo a preguntarte, ¿hasta cuánto dura tu fe? ¿Hasta cuánto dura tu seguridad en el Señor? ¿Tienes fecha de caducidad? Entonces, si tienes fecha de caducidad, realmente no estamos creyendo en Dios. Si nuestra fe tiene un límite, entonces realmente no es fe. Tenemos que empezar a ejercitar esa fe, confiando plenamente en el Señor. No podemos imaginar cuánto agrada a Dios que creamos en Él, y no solo en lo que Él nos ha prometido. Esto se evidencia en el juramento que Dios le hizo a Abraham al jurar por sí mismo. Entonces, nuevamente te pregunto, cuando no vemos la respuesta de Dios, ¿dudamos? Cuando no vemos la respuesta de Dios, ¿empieza a menguar nuestra fe? El cuarto elemento que hizo que cambiara la mente, el pensamiento de Abraham para transformarse en un adorador con su vida, es que él comenzó a aceptar la voluntad de Dios sin titubear. Y eso créeme que es difícil. Aceptar la voluntad de Dios cuando las cosas están complicadas. Pero hay hartos elementos que nos muestran, hay bastantes elementos que evidencian que Abraham aceptó la voluntad de Dios. Imagínate, en medio de la riqueza fue movido a la necesidad, a tener que depender absolutamente de Dios. Tenía comida todos los días y luego tenía que buscar su comida, la cual entendemos que detrás siempre estuvo Dios y siempre estuvo proveyendo, pero pasó momentos de hambre. Y no uno, 2 veces en las que tuvo que huir de Canaán y tuvo que moverse a otro lugar para buscar. Hubo momentos en que tuvo ¿qué hago? ¿Cómo avanzo? ¿A dónde voy? Tuvo sus momentos en donde estuvo con incertidumbre, pero aún así Dios lo guiaba, aún así Dios lo ayudaba. Imagínate pasar de ese nivel de riqueza en donde nada falta a depender día a día de lo que Dios provee. No es fácil. No es fácil tomar esa decisión. No es fácil aceptar esa voluntad de Dios. Pero no solo eso. Vivir de un lugar seguro, una cama segura, a transformarse en un nómade. Transformarse en alguien que tenía que estar en una tienda y en este terreno y luego moverse a otro y no tener un lugar seguro donde establecerse para siempre. O tener que cambiar respecto a este pensamiento de que probablemente ya a los 75 años había aceptado que ya no sería padre porque biológicamente ya era imposible y luego Dios le dijera, de ti haré una gran nación. A ver, pero ¿esto cómo? Quizás no sabré mucho de biología, no sabré mucho de salud, pero esto es imposible. Y que luego Dios le confirmara otra vez y tuviera que esperar 15 años más. Y que esto siguiera avanzando y la promesa no se viera. Cambiar ese pensamiento hasta que en 25, 24 años se cumple la promesa y él obtiene esto que Dios le había prometido. ¿No es también un cambio de mente? Él estaba tranquilo, quizás ya lo había aceptado, pero ahora tenía que confiar en Dios. Así que Abraham aceptó la voluntad de Dios. Todas estas experiencias vividas por Abraham le llevaron a cambiar su mente y su seguridad para confiar en lo sobrenatural de Dios. Dios te quiere llevar a lo sobrenatural, pero para eso tenemos que también aceptar su voluntad. La obediencia de Abraham no solo se ve reflejada en aceptar lo que Dios quería de él, sino que también aceptar cuándo Dios lo quería de él. A veces nos es más fácil aceptar lo que Dios quiere para nosotros y no cuándo Dios lo quiere para nosotros. Porque queremos las cosas rápido, queremos que se hagan en nuestro tiempo, queremos que se hagan como nosotros queremos que se hagan en el momento que nosotros queremos. Hemos acomodado tanto nuestras vidas o planificamos tanto que cuando viene Dios y nos cambia ese cronograma, que nos cambia esta planificación, nos molesta, nos incomoda, nos enojamos
¿O dudamos de que Dios está obrando? Y Dios quiere tener tanto pleno control de lo que va a suceder, de cuándo va a suceder. Y Abraham lo aceptaba. ¿Sabes qué? Incluso el más maravilloso ejemplo de obedecer la voluntad de Dios es el mismo Jesús. Y si Él nos enseña a obedecer la voluntad del Padre, yo creo que la conclusión es prácticamente evidente. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si tenemos el ejemplo de Cristo, nada más nos falta. Tenemos que aceptar, recibir y obedecer la voluntad de Dios. Y quinto, último elemento para este cambio de paradigma, para este cambio de mente que nos va a llevar a adorar a Dios a través del modelo de Abraham. Abraham pasó por la prueba y su fe tuvo que ser evaluada. Dios va a probar tu fe. No es solo decir tengo fe. No es solo decir creo en Dios. No es solo decir le creo a Dios. Tu fe será probada. Tu fe pasará por el fuego. Es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil decirle al Señor, sí, estoy seguro de ti, cuando las cosas marchan como nosotros queremos. Pero no es muy fácil creer en Dios cuando las cosas están mal, cuando tenemos total necesidad, cuando las cosas se escapan de nuestro control. Ahí no es muy fácil, hermano. Y yo creo que todos lo hemos vivido de una u otra forma, con mayor o menor intensidad. Pero la prueba de nuestra fe pasará siempre en el momento más incómodo y no en el más cómodo. La prueba a la fe y confianza de Abraham no quedó ahí. Dios cumplió su promesa. Dios le dio a Abraham un hijo. Ese hijo se llamó Isaac. Pero ahora Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Entrégamelo, ofrécemelo como un sacrificio. Algo que es paradójico. Esto es este cambio de mente que necesitaba Abraham. Es un golpe a todo lo que él creía. Y aunque tambaleara a cualquiera, se ve a un Abraham que no se mueve, que está ahí incólume. Y le dice al Señor, sí, te lo ofrezco. ¿Me lo pides? Te lo doy. ¿Esto es lo que quieres? Te lo entrego. Volvemos a este concepto de dejarlo todo. Abraham lo entendía. Tenemos que entenderlo también nosotros. Lo que era el cumplimiento de la promesa, ahora Dios le dice, devuélvemelo, entrégamelo otra vez. Y Abraham le dice al Señor, sí, toma, te lo entrego, sin dudarlo. A veces he querido incluso imaginarme a un Abraham entristecido, a un Abraham adolorido, a un Abraham molesto. ¿Por qué el Señor me pide esto si me lo dio? Pero no lo logro, no logro ver a un Abraham de esta forma. No, lo único que puedo imaginar es un Abraham obediente y diciéndole, Señor, si esto es lo que quieres, te lo doy. Y sabes qué, cuando leía este pasaje lo estudiaba y volviendo a Hebreos, jamás había pensado esto. Dice, en los últimos versos, 18, 19, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Estamos hablando de su único hijo, el único cumplimiento de la promesa. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Y esto, por favor, ponle atención. Abraham probablemente llegó a pensar esto, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham probablemente hasta creía que al ofrecerle a su hijo a Dios, Dios con el fin de devolvérselo y volver a cumplir y mantener su promesa, aún sería capaz de resucitarlo. No hay registro en la historia, no hay registro en la conciencia humana de la resurrección hasta Jesucristo. Hasta el milagro que el Señor hizo con Lázaro. Hasta este milagro que hubo en la tumba de Eliseo.
pero no había conciencia de la resurrección. No era algo que, es una opción. Y aún así, probablemente él llegó a pensar, si Dios me pide esto, me lo dará nuevamente. Aun si es necesario, resucitando a mi hijo. ¡Wow! Señor, ayúdanos a tener la fe de Abraham. Ayúdanos a confiar como Abraham. Amado hermano, Dios quiere que adoremos con esta fe, que le entreguemos al Señor todo, nuestra confianza, nuestra dependencia. Qué tremendo ejemplo es Abraham. Le pide que tome Isaac y lo ofrezca como sacrificio. Es decir, Dios le vuelve a pedir que lo entregue todo. Adoración es eso. Si hay una forma en que yo te puedo resumir qué es adoración, es entrega total. Es ofrecernos a nosotros mismos delante de Dios y decirle, Señor, soy todo lo que tengo. Este es mi corazón, esta es mi mente, estos son mis pensamientos, los entrego para ti. Dios quiere, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón esta serie de mensajes que nos van a ayudar a ser esos adoradores que Dios busca. Génesis 26, 16 al 18 nos habla del fin de esto. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, como respuesta a Abraham, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabes que en este momento tú deberías decir gracias, Abraham? Ese en ti serán benditas todas las naciones de la tierra te incluye a ti y me incluye a mí. Por la fe de Abraham, nosotros ahora también recibimos el mensaje de salvación. Por la fe de un hombre, imagínate cuánto puedes hacer tú en tu entorno, en tu comunidad, si le comienzas a creer a Dios. Imagínate cuánto cambio harás donde tú estés si le crees a Dios. El efecto de la fe de Abraham incluye tu salvación, incluye que hayas escuchado el mensaje, porque el mensaje estaba solamente preparado para los judíos. Claro, Dios extendió esto, pero esto es porque Dios bendijo a Abraham. Estaba en el corazón del Señor, lo sabemos, pero es por la fe de Abraham que alcanzó también para ti, que Dios prometió también para ti. Así que Dios es perfecto en todo, pero Abraham hoy día es digno de un aplauso. Hoy día es un ejemplo enorme de fe, una fe que debemos imitar. Ya te he enseñado esto que va a hacer cambiar tu mente, ahora ejercítalo. Tarea para la casa, como decimos los que somos profesores. Ejercita tu fe, cambia tu mente, haz un cambio de paradigma. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de Abraham. Ayúdanos a cambiar nuestra mente para poder adorarte con nuestra vida, adorarte con lo que somos, Señor. Ofrecernos a nosotros mismos en adoración. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.